Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo se conforma por Jean-Pierre Carvajal, Mario Pimiento, Diego Quintero y Jorge Mario Niño, el cual les vamos a tocar los temas y les vamos a hablar sobre las instituciones socioeconómicas de la colonia. Pero antes de iniciar debemos tener en cuenta que había una jerarquía en el cual se encontraban personas al servicio de los españoles, tales como los mulatos y negros, indígenas, criollos, mestizos. Una del tema que le vamos a hablar es sobre la encomienda. La encomienda fue una institución socioeconómica mediante la cual un grupo de individuos debía retribuir a otros en trabajo, especie o por otro medio, por el disfrute de un bien o por una prestación que hubiese recibido. La institución del siervo sujeto a un señorío estaba establecida en toda Europa, en Castilla y en Aragón durante la Edad Media. Se trataba de territorios, inmuebles, rentas o beneficios pertenecientes a una orden militar a cuyo frente se encontraba un comendador. La encomienda consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un español para su protección, educación y evangelización, a cambio de cobrar el encomendero un tributo. Las encomiendas eran una recompensa a las personas que habían practicado en batallas y conquistas de pueblos originarios. La encomienda era una institución fundamental en la primera parte de la etapa colonial, económica, social y religiosa. El hecho de que los indígenas tuvieran que pagar tributos fue la primera y fundamental convicción española en el mundo colonial. En teoría, los indios pagaban el tributo como obligación de vasallos de corona. Este término fue usado en el periodo colonial a cambio de beneficios o supuestos beneficios de la civilización española. Bajo el sistema de encomienda, el indígena conservó sus vínculos con el pueblo y grupo al que pertenecía, estableciendo que el encomendero una relación temporal que consistía en un trabajo estacional y sin especialización, que debido a su carácter político de súbditos no implicó remuneración salarial alguna. Básicamente, además de tener que dar el tributo, que podía ser metales, ropa o bienes alimentos, como el maíz, trigo, pescado o gallinas, podían solicitar servicio personal. No tenían derecho a tierras en ninguna oportunidad. También debemos observar unas observaciones en la encomienda, como la finalidad tributaria, sin derecho a tierras, en el cual consistía en que los españoles se adueñaban de las tierras y les negaban las tierras a los indígenas. También las contradicciones entre leyes y práctica y la institución económica. Una de las condiciones en las cuales surgió la encomienda fue la intendencia feudalizante de España, el cual era practicado y era ejercido en el pueblo español. Y la otra condición fue las sociedades indígenas, en el cual consistía que los indígenas les servían a los españoles para producir y explotar sus tierras. Bueno, ahora les vamos a hablar de la duración de la encomienda. Para iniciar el tema es necesario recordar el término del encomendero, que era una persona encargada de la encomienda o grupo indígena, y al morir distribuía su grupo de encomendados a un sucesor o sucesores, o la distribuían entre varias personas, pero esta práctica causaba despoblación y quebrantaba los clanes. Esta petición fue realizada por Gonzalo Jiménez de Quesada y el monarca resolvió
que las encomiendas serían individuales. Una de las características importantes del tributario de la encomienda era que al notar el interés y la importancia de los grupos indígenas para el trabajo y el tributo, la corona dictó una serie de medidas protectoras de los naturales, disfrazadas de ropaje religioso o humanista, pero en el cual en el fondo se buscaba es la preservación e interés de conservación de la raza indígena. Y aquí es donde se forma una serie de contradicciones con los españoles venidos a América, que buscaban enriquecerse y explotar a los indígenas sin importar su extinción. Y es así donde radica la finalidad de gran número de instituciones coloniales, que en una parte otorgaban a los españoles el derecho a explotar y de otra parte protegían a los naturales. También conocemos un término de mora, en el cual consiste, es un término genérico que se les daba a los tributos que tenían que pagar los indígenas encomenderos, lo cual pretendía el tributo para el encomendero, las pensiones particulares, el quinto para el rey, el estipendio para el cura doctrinero y el sueldo para los corregidores. Este pago se realiza 2 veces al año, el día de San Juan y en Navidad. Al cacique le asumen el trabajo del clan y él se encarga de distribuirlo internamente, y a medida que el clan disminuía, el trabajo interno se aumentaba. Y al ver esto, la administración española, la importancia de la conservación de un grupo social, dio ciertas funciones políticas al cacique, pues de esta manera conseguían en él un fiel servidor que conocía al grupo, su lengua y sus costumbres. También surgen algunas preguntas en este tipo de encomienda, que si era la encomienda una institución feudal. Bueno, para iniciar a definir este tema, debemos reconocer el concepto de feudalismo, el cual se basaba en el señor feudal, quien era el que tenía la autonomía sobre los terrenos con sus respectivas normas y reglas. La encomienda tenía un poco de diferencia, ya que el monarca otorgaba títulos y privilegios de nobleza solo con el fin de tener controlada a la persona. Otra pregunta que nos surge en la encomienda es si quiénes eran los más beneficiados con la institución feudal. Entonces, de esta manera, el comendero obtenía los servicios del indígena. Los más beneficiados eran los españoles, quienes eran los que ganaban todas las atribuciones. También debemos tener en cuenta la importancia de la encomienda, ya que la gran importancia se reflejaba en los siglos XVI y XVII. Posteriormente, entre la decadencia de la gran importancia, la podemos ver reflejada cuando la tierra era de fácil obtención y la escasez de la mano de obra era la que causaba valor a la producción. Al principio eran los indígenas quienes se encargaban de la mano de obra y posteriormente fueron los asalariados y los esclavos quienes cubrieron la producción. Ahora vamos a hablar de la encomienda desde el punto de vista numérico. Mirándolo desde el punto de vista numérico reflejado en el año 1580, según el licenciado Monzón, había 300 repartimientos, o sea, unos 350.000 indígenas. También tenemos que mirar la gran cantidad de tributos succionados a los indígenas por medio de la encomienda, que en el territorio colombiano rentaban 74.000 ducados, las de Nueva España 150.000, las de Cusco 130.000, las de Yucatán 150.000 y las de La Paz 80.000.
También debemos tener en cuenta algo que ha sido muy importante entre la relación que existió entre la encomienda y la literatura, ya que en la época de la colonia, en determinadas regiones del país como Bogotá, Boyacá, Cundinamarca y el Cauca, la literatura tuvo un desarrollo importante, ya que la mentalidad de algunas personas, en especial aquellas que poseían tierras como terratenientes, estaban puesta en otros objetivos, menos en la relación directa con los trabajos de la tierra. Y hubo expresiones de sentimientos. Personas promovieron a diferentes géneros como la gramática, la poesía, las novelas, la religión, con personajes como Jorge Isaac, Guillermo Valencia, Tomás Carrasquilla, entre otros, que crearon un ambiente propicio para expresar sus pensamientos e ideales. Bueno, compañeros, nuestro tema, la explicación con respecto a la encomienda ha terminado. Esperamos que sus dudas hayan quedado resueltas. Y nuestro grupo es el grupo número 3, está conformado por Jean-Pierre Carvajal, Mario Pimiento, Diego Quintero y Jorge Mario Niño. Muchísimas gracias por su atención.